Buenas tardes a todos. En este video vamos a resolver el problema 452 del libro Física Universitaria, la edición 12. Este problema dice lo siguiente. Un martillo de 4.9 newtons con velocidad inicial de 3.2 metros hacia abajo, metros por segundo hacia abajo, es detenido en una distancia de 0.45 centímetros por un clavo en una tabla de pino. Además del peso, la persona que lo usa le aplica una fuerza descendente de 15 newtons. Suponga que la aceleración de la cabeza del martillo es constante mientras está en contacto con el clavo y se mueve hacia abajo. La primera pregunta que nos hacen: dibuje un diagrama de cuerpo libre para la cabeza del martillo. Identifique la fuerza de reacción a cada fuerza de acción del diagrama. Bueno, pues primero vamos a entender el problema antes de resolver el inciso C, ¿no? Miren que nos dan unos datos. Nos dice que el martillo tiene un peso de 4,9 newtons. Nos dice que el martillo tiene, cuando apenas toca el clavo, ¿sí? Cuando justo toca el clavo el martillo, este tiene una velocidad inicial, pues va a ser porque es cuando justo iniciamos a analizar el problema, de 3,2 metros por segundo. Y está dirigido hacia abajo, ¿no? Esa velocidad, porque el martillo se mueve de arriba hacia abajo, ¿no? Ahora les explico bien eso. Nos dice que el martillo cuando está en contacto con el clavo, pues desde que inicia el contacto con el clavo hasta que se detiene, dice que desciende 0,45 centímetros, ¿no? Que baja eso. Sí, o sea que el clavo se introduce en la tabla un, digamos, una distancia de 0,45 centímetros. Y nos dice que además del peso, al martillo se le aplica otra fuerza, que es, pues yo supongo que la fuerza que la persona que sostiene el martillo le aplica, ¿no? Esa fuerza aplicada sobre el martillo también está dirigida hacia abajo, que es descendente, y es de 15 newtons, ¿sí? Bueno, eso es como el análisis de los datos. Ahora sí intentemos hacer una grafiquita del problema, así como para mirarlo, como para visualizarlo. Entonces me dicen que hay una tabla, pues nos dice que es de pino, pero nos dice que es una tabla, ¿no? Algo así. Listo, ¿no? Sí, más o menos. Entonces nos dice que en esta tabla hay un clavito, que yo lo voy a dibujar con gris. O sea, aquí hay un clavo, algo así, ¿no? Entonces voy a suponer que esta posición de aquí es la posición final, ya cuando se ha introducido en la tabla esa distancia que dicen de 0,45 centímetros, ¿no? Y voy a considerar que esta es la posición antes de pegar el martillazo, ¿listo? Si esta es como la posición inicial, esta es la posición inicial y esta va a ser la posición final, ¿no? Si lo quieren ver más claramente, pues esto es la posición inicial, como estamos hablando del eje Y, porque es de arriba hacia abajo, entonces esta va a ser la posición inicial, ¿no? Y acá va a ser la posición final, ¿listo? Eso. Ahora que nos dice que hay un martillo que golpea el clavo, ¿no? Y pues nosotros vamos a analizar las fuerzas sobre el martillo, ¿sí? Entonces supongamos que esto es un martillo y que ahí golpea el clavo, ¿no? Nos dice que el martillo, pues como se mueve desde arriba hacia abajo, ¿no? Va a tener este sentido el movimiento, ¿sí? De arriba hacia abajo, va a tener este sentido. Y como se mueve de arriba hacia abajo, pues decimos, pues no, primero hagamos la convención, ¿no? De que si algo apunta hacia arriba es positivo y si apunta hacia abajo es negativo, ¿no? Entonces, como el martillo se mueve de arriba hacia abajo y la velocidad tiene el mismo sentido pues la velocidad siempre apunta en el sentido en que se mueve el objeto, ¿no? Como se mueve hacia arriba hacia abajo, pues la velocidad también va a apuntar hacia abajo, ¿no? La velocidad inicial, ¿sí? Porque está moviéndose desde arriba hacia abajo. Entonces nosotros podemos decir que esa velocidad va a ser negativa por lo que apunta hacia abajo, ¿sí? Recuerden, la velocidad siempre apunta en la dirección en que se mueve el objeto. Entonces yo puedo decir que la velocidad inicial es menos 3,2 metros por segundo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué el menos? Porque vuelve y juega, les digo que se mueve desde arriba hacia abajo. Y nuestra convención, la que yo siempre utilizo, es que si algo apunta hacia abajo es negativo y si algo apunta hacia arriba es positivo. ¿Sí? Esa es la convención que yo uso. ¿Listo? Ahora yo quiero que analicen eso, ¿no? Entonces en la posición inicial, pues el martillo tiene la velocidad inicial, ¿no? Y en la posición final, pues el martillo va a tener una velocidad final.
pero nos está diciendo que, que el martillo se detiene en este punto, ¿no? En la posición final ya se ha detenido. Entonces la velocidad final en este punto es de 0 metros, ¿no? De 0 metros por segundo, ¿sí? Entonces la velocidad final yo la puedo escribir aquí, que nos dice que velocidad final es 0 metros por segundo, ¿no? El 0 metros por segundo es porque el martillo en la posición final ya se ha detenido, ya no se mueve más. ¿Listo? Entonces miren, si el martillo pasa de tener una velocidad a detenerse por completo, quiere decir que hay una aceleración en contra del movimiento que lo va a frenar, ¿sí? ¿Cómo así? O sea que si este martillo se mueve hacia abajo, pues hay una aceleración que apunta hacia arriba que lo va a frenar, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos la aceleración, nos tiene que dar un número positivo, ¿sí? Pero bueno, eso es como el análisis como para que lo entendiendo. Ahora sí, vamos a definir un sistema de coordenadas para trabajar con estas posiciones, que también son... Miren que nos dice que este tanto, que esta distancia que el martillo baja, ¿sí? Porque el martillo pasa desde este punto hasta que se entierra el clavo hasta este punto, ¿no? Ese valor va a tener una magnitud numérica de D, ¿no? Ahora van a ver que ese valor numérico va a tener un signo negativo también porque pasa desde una altura más alta a más baja, ¿no? O porque el desplazamiento también se dirige hacia abajo, ¿sí? Como lo quieran ver. ¿Listo? Entonces esa parte también la quiero analizar. Entonces para analizarla, pues me voy a inventar un sistema de coordenadas. Hagámoslo con rojo, ¿sí? Ups. Así un sistema de coordenadas. Como solamente tengo un movimiento en el eje Y, pues solamente va a tener eje Y, ¿sí? Si fuera en dos dimensiones, tendría que colocarle un eje X así, ¿sí? Pero como solamente necesitamos el movimiento en el eje Y, pues este lo quitamos. Nos inventamos que aquí va a ser el origen, ¿sí? En este punto, pues va a ser cero. ¿Listo? Cero. Este eje de coordenadas es Y. Recuerden, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, ¿no? Ahora sí que nos dice que el martillo se mueve desde una posición inicial hasta una posición final, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué nos dice la teoría? De que si yo quiero encontrar este desplazamiento, entonces yo tengo que aplicar final menos inicial, ¿no? O sea que el desplazamiento que uno llama delta Y, ¿sí? Delta Y se lo denomina pues por el Y por lo que estamos en el eje Y, ¿no? Y el delta pues nos quiere decir que es final menos inicial, nada más, ¿no? El delta Y pues es la posición final menos la posición inicial, ¿verdad? Eh, pero miren qué pasa, que el número, la posición final es más pequeño que la posición inicial, ¿no? ¿Cómo así? O sea, si yo me invento aquí algún número, pues como este es más pequeño porque está más cerca del cero, miren que la Y final está más cerca del cero, entonces es más pequeño que este Y inicial que está más lejos del cero, ¿no? Entonces yo me invento aquí unos números como para que lo miren, pues esto va a ser un 5 y esto va a ser un 2 por decir algo, ¿no? Entonces miren que ¿qué pasa si yo los coloco aquí, ¿no? La posición final va a ser 2 y aquí va a ser 5, ¿no? Entonces va a ser una resta, ¿no? Estos números me los inventé para que entiendan. Entonces miren qué pasa cuando paso de una posición más alta a una posición más baja. Pues me va a dar un número negativo, ¿no? Porque 2 menos 5 es menos 3, ¿se dan cuenta? Entonces este análisis que quiero que lo entiendan, ¿sí? Que me va a dar un número negativo por lo que yo estoy pasando desde una altura más alta a una altura más baja, ¿sí? Eso. Entonces, nosotros sabemos cuánto vale bueno, aquí estos números ya no son, ¿no? Pero el problema me dice que esta distancia yo la conozco, ¿sí? Desde aquí hasta acá yo sé cuánto vale. Me dice que eso vale 0,45 centímetros, ¿sí? Pero es negativo por la razón que les decía, porque está pasando desde un punto más alto a uno más bajo, ¿sí? Y la posición final pues es más pequeña que la inicial, entonces si lo quieren ver. Entonces tenemos que colocar ese signo negativo que nos indica que se está moviendo hacia abajo, ¿sí? Que está desde lo más arriba se mueve hasta una posición más baja, ¿sí? Y recuerden que si algo apunta hacia abajo, pues es negativo, ¿no? Esa es mi convención. ¿Listo? Ahora que tenemos, oye, aquí me faltó el delta Y, ¿sí? Entonces ahora miren que tengo este delta Y en centímetros, pero pues lo usual o lo conveniente es trabajar en un mismo sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, miren que la velocidad yo la tengo en metros por segundo.
Y además las fuerzas que me están dando están en newtons. O sea que tengo la mayoría de unidades, tengo en el sistema internacional. Entonces por facilidad pues solo paso esto que está en centímetros, lo paso a metros para que quede en el mismo sistema, ¿no? En el sistema internacional. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a convertir ese numerito en metros. Entonces yo tengo que delta Y es igual a menos 0,45 centímetros. ¿Y cómo hago para pasar a metros? Pues aplico un factor de conversión que es uno dice un metro, porque quiero dejar las unidades en metros, y lo divido entre, bueno, en un número que tenga las unidades que quiero quitar, ¿no? En este caso son centímetros. Entonces uno dice, ¿cuántos centímetros tiene un metro? Pues un metro tiene 100 centímetros, ¿verdad? Y aquí se dan cuenta, yo ya puedo cancelar los centímetros y nos va a resultar que el delta Y es menos 0,45 por 1, queda menos 0,45. Y al dividirlo entre 100, pues simplemente es correr la coma dos espacios a la izquierda, ¿no? Entonces miren que va a quedar menos 0,0045 metros, ¿no? Si miran por qué quedó la coma ahí, miren que la coma en un inicio estaba al lado del 4, ¿no? O sea, la coma en un principio estaba aquí. Pero como dividí entre 100, pues tengo que correr dos espacios a la izquierda, ¿sí? Si lo miran, y por eso queda la coma ahí. O si lo hacen en la calculadora, pues les va a dar lo mismo, pues, ¿no? Yo lo hice a mano. Eso, ya tengo el detalle. Bueno, esos son como los datos que uno saca, ¿no? Ahora sí vamos al inciso, ¿no? Bueno, pues si queremos también podemos anotar las fuerzas que nos están dando. Nos dice que el peso vale 4,9 newtons y nos dice que la fuerza que se le aplica también al martillo hacia abajo es, esto es la magnitud, ¿no? Bueno, pues sí es la magnitud. ¿Listo? Ahora analizamos bien los signos de eso y los vectores, pero por ahora los valores numéricos nada más. Entonces yo tengo que la fuerza aplicada, que yo la voy a nombrar así una F pequeña, es de 15 newtons, también está diciendo el problema, ¿no? Esos son los datos que nos dan. Estos son valores numéricos, todavía no analizo las direcciones de esas fuerzas, y eso lo voy a hacer ahorita que resuelva el inciso A. Miren que el inciso A dice, dibuja un diagrama de cuerpo libre para la cabeza del martillo, identifique la fuerza de reacción a cada fuerza de acción del diagrama. Entonces, listo. Yo tengo eso, entonces ya tengo que dibujar el sistema el diagrama de cuerpo libre, ¿no? ¿Qué me dice la teoría de cómo dibujar un diagrama de cuerpo libre? Pues me están diciendo que el cuerpo que quiero analizarlo lo cambio por un punto, ¿no? En este caso yo quiero analizar el martillo, entonces yo ese martillo lo cambio por un punto. ¿Listo? Pues ese punto representa el martillo. Ahora sí analicemos las fuerzas que actúan sobre él, ¿sí? Recuerden que estos son valores numéricos, o sea, las magnitudes. Las direcciones ahorita las doy acá cuando explique esto, ¿sí? Entonces, yo tengo que, la usual, ¿no? El martillo tiene una masa, y como tiene masa, pues tiene un peso, que es este peso, ¿no? Ese es el valor numérico. Pero el peso es una fuerza que se debe a la gravedad, ¿sí? A la aceleración de la gravedad. Y esa aceleración siempre apunta hacia abajo, ¿no? Por eso cuando uno salta, la fuerza de gravedad a uno lo tira hacia abajo, ¿no? Y ese es el peso de uno, ¿sí? Pues a uno la tierra lo jala con la fuerza dada por el peso que tenemos cada quien, ¿sí? Entonces ese peso va a estar dirigido hacia abajo, siempre, ¿sí? Hacia el piso. ¿Listo? Y esto, pues este va a ser el vector del peso. El problema también nos dice que hay otra fuerza hacia abajo, ¿sí? Que es la fuerza F, ¿sí? Entonces, este en azulito yo la voy a llamar que es la fuerza F y que también está hacia abajo. La dibujo un poquito más grande porque miren que en la magnitud, pues F es mayor que W, ¿no? Entonces, como para que se mire, la dibujo un poquito más grande, ¿sí? Y esas son dos fuerzas descendentes que están actuando sobre el martillo, ¿no? Pero son las fuerzas que se aplican debido a la gravedad y otra que le aplica a la persona que sostiene el martillo. Entonces, si queremos ponerle nombre, pues esta rojita dijimos que era el peso, que uno simboliza como W, y el azul, pues es la fuerza F aplicada, ¿no? ¿Sí? Pero también hay una fuerza hacia arriba que es debida a la aceleración de la gravedad. Perdón, que es debida a la reacción, ¿sí? Esta fuerza que es hacia arriba uno la llama normal. Y ahora les explico de dónde sale esta normal, ¿sí?
Eh, esta normal, dejémosla ahí. Listo, esta fuerza normal es una fuerza de reacción. ¿Cómo así? Si ustedes recuerdan, la tercera ley de Newton dice lo siguiente, que si yo le aplico, imaginamos que yo tengo un cuerpo aquí, ¿listo? Imagínense que yo tengo ese cuerpo. Y yo, pues esta personita que voy a dibujar aquí, ¿listo? Le aplico una fuerza al cuerpo, ¿no? O sea que el cuerpo, este cuerpo de aquí va a sentir una fuerza hacia la derecha, digamos, ¿no? Una fuerza F, hacia la derecha. Entonces, esta fuerza yo se la aplico al, a este cuerpito de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué dice la tercera ley de Newton? Que si yo le aplico esa fuerza a ese cuerpo, este cuerpo me ejerce a mí, o sea, yo voy a sentir ahora una fuerza en sentido opuesto, pero con la misma, con la misma magnitud, ¿sí? O sea, si esto es, pongámoslo aquí, 15, bueno, para variar, 3 newtons, entonces esta de acá también va a medir 3 newtons, ¿no? Pero apuntan en sentido opuesto, ¿se dan cuenta? Y actúan sobre cuerpos diferentes, ¿sí? Esta, esta fuerza, ya entendieron que es el mismo valor numérico, entonces digamos esta fuerza si la llamamos F1, ¿sí? Esta fuerza F1 actúa sobre el objeto, ¿sí? Eh, llamémosla F sobre el objeto, ¿sí? Y esta fuerza de acá actúa sobre la persona, ¿sí? Y eso es la tercera ley de Newton, que nos dice que si yo aplico una fuerza a un cuerpo, ese cuerpo reacciona y me aplica a mí una fuerza en sentido opuesto, pero con la misma valor numérico. ¿Sí me entienden eso? Eso es todo la tercera ley de Newton y eso es lo que quiero que entiendan. Ahora, en nuestro problema, eh, el martillo, digamos que este es el clavo, ¿no? Y aquí yo tengo el martillo, ¿listo? Entonces el martillo al golpear el clavo le va a aplicar una fuerza hacia abajo, ¿no? Porque el clavo va a sentir una fuerza hacia abajo. Por eso se introduce en la tabla y por eso se mueve hacia abajo, ¿sí? Entonces esta es la fuerza del clavo, digamos, va a sentir una fuerza hacia abajo que, que es debida a la del martillo que yo voy a llamar fuerza F, ¿no? Entonces, cuando ya golpea el martillo el clavo con esta fuerza, el clavo reacciona y le aplica una fuerza al martillo hacia arriba, ¿sí? El martillo va a sentir una fuerza hacia arriba, ¿listo? Y yo esta fuerza la voy a llamar, la que yo llamo fuerza normal, ¿sí? Pero ¿qué características tienen esas dos fuerzas? Les puse letras diferentes, ¿no? Pero lo que tienen que saber es que el número que obtenga aquí de la n, digamos que sea 5, va a ser el mismo número de acá, ¿no? Que sean 5 newtons, ¿no? Va a ser el mismo número de acá. Sí, simplemente que lo que cambia es que esta fuerza apunta hacia arriba, por eso yo voy a dejar este número positivo, y esta fuerza de acá apunta hacia abajo, por eso voy a llamarlo negativo, ¿sí? ¿Sí entienden? Cambia el signo, ¿sí me entienden? Y recuerden, esta fuerza F es la que el martillo ejerce sobre el clavo y la fuerza N es la fuerza de reacción que el clavo ejerce sobre el martillo. ¿Cómo se puede entender esto? Pues como el clavo siente una fuerza hacia abajo, este clavo se va a introducir en la tabla, ¿no? O sea, se va a mover hacia abajo. Y como el martillo está sintiendo esta fuerza de reacción hacia arriba, pues cuando siente esa fuerza de reacción, si se han dado cuenta, cuando uno golpea algo, el martillo rebota, ¿no? O sea, se regresa. Y el martillo se regresa hacia arriba por esta fuerza normal que el clavo le ejerce a él, ¿sí? Por esa reacción. Entonces, vuelve y juega, ¿no? La fuerza F que actúa sobre el clavo hace que el clavo se mueva hacia abajo y la fuerza N, que es la fuerza que el clavo le ejerce al martillo por reacción, hace que el martillo se mueva hacia arriba, por eso rebotan las cosas, ¿sí? Eso quiero que entiendan. Y ese sería el análisis que tenemos que entender, ¿no? Y ahora esta es la respuesta al inciso A. Pues esto de aquí es una nota, esto no es el inciso A. Esto era como para que se entienda la tercera ley de Newton. Y este es el diagrama de cuerpo libre que nos están pidiendo, diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y esto pues es la respuesta al inciso A, ¿sí? Ese es el diagrama de cuerpo libre. Ahora que tenemos que entender, ¿no? Pues vuelve y juega en las convenciones de que si esas fuerzas apuntan hacia arriba, pues va a ser positivo, y las que apuntan hacia abajo, pues van a ser negativas, ¿sí? ¿Se entiende esa parte, no? Y ya, no tiene nada del otro mundo. Esa sería la respuesta al inciso A. Y lo importante de aquí es la tercera ley de Newton, que quiero que la entiendan, que la n va a tener el mismo valor numérico
que la fuerza que aplica el martillo sobre el clavo, ¿no? Porque eso nos preguntan ahora, miren. Ahora sí dice en el inciso B, dice calcule la fuerza hacia abajo, la fuerza F, hacia abajo ejercida por la cabeza del martillo sobre el clavo. ¿Se dan cuenta? Nos están preguntando por la fuerza que el martillo ejerce sobre el clavo, mientras está en contacto con él y moviéndose hacia abajo. ¿Sí? Ahora vamos a analizar el inciso B y vamos a utilizar lo que les acabo de explicar de la tercera ley de Newton. Y también tenemos que utilizar la segunda ley de Newton, ¿sí? La segunda ley de Newton que nos dice que la fuerza neta, o sea, la fuerza neta, ahora les explico qué es la fuerza neta. La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Esta es la fuerza neta, pero ¿qué es la fuerza neta? También se lo puede ver de esta forma. La fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan, ¿no? En este caso, como es en el eje Y, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el eje Y, pues, ¿no? Y todo eso va a ser igual a m por a. La fuerza neta y decir que es la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo es lo mismo, ¿no? Se lo puede escribir de las dos maneras, pero yo voy a utilizar esa notación de allá. Pero recuerden que la fuerza neta es al sumar vectorialmente todas las fuerzas que se aplican sobre el martillo en este caso. ¿Sí? Yo puedo encontrar la fuerza neta encontrando primero la masa y encontrando la aceleración, que son números que yo no conozco hasta ahora, ¿sí? Entonces miren que la masa, ¿cómo puedo encontrar la masa? Miren que la masa se la puede encontrar, esto es la segunda ley, ¿no? La segunda ley de Newton, ¿sí? Y ahora miren que para encontrar la fuerza neta yo quiero encontrar la masa y la aceleración, ¿no? Porque así se define la segunda ley. Entonces miren que la masa yo la puedo obtener desde el peso, ¿no? Porque la definición de peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Aquí podemos trabajar vectorialmente, podemos trabajar con magnitudes, pero va a dar igual, ahora les explico eso. Miren que yo quiero encontrar la masa, pero la masa está acompañada de la gravedad, ¿verdad? Entonces yo la gravedad la paso a dividir, porque está multiplicando acá en este lado, pasa al otro lado a dividir, ¿sí? Entonces ya puedo decir que la masa, aquí podemos decir que la masa es igual al peso dividido entre la gravedad. ¿Listo? Eso es igual al peso dividido entre la gravedad. Y bueno, eso dejémoslo por ahora ahí. Luego les explico los números. O si quieren de una vez, ¿no? Miren que yo les había dicho que como el peso apunta hacia abajo, va a ser negativo, ¿no? Pues entonces, ¿y el peso qué valor tiene? Tiene 4,9, ¿no? 4,9 el valor numérico, ¿no? Pero como apunta hacia abajo, pues va a ir con menos, ¿listo? En newtons. Bueno, esto no importa los corchetes ahora, no importa los paréntesis. Entonces como apunta hacia abajo el peso, se dan cuenta que el W apunta hacia abajo, aquí. Entonces va a ir negativo y es 4,9 newtons. Y acá abajo tenemos la gravedad. Y la aceleración de la gravedad también apunta hacia abajo, ¿no? Porque es debido a la gravedad y la gravedad a uno lo jala hacia abajo siempre. Y como la gravedad apunta hacia abajo, pues también va a tener un negativo. También va a tener un número negativo y pues el valor numérico de la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora miren que tengo menos arriba y menos abajo. Y esto es igual entonces a 4,9 newtons sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Miren que el menos con el menos los puedo cancelar, ¿no? Este menos con este menos los puedo cancelar. O también se puede decir que este menos por este menos me va a dar un más, ¿no? Como lo quieran ver, como pueden ver, lo que resulta es un número positivo en sí. ¿Listo? Pero como es positivo no se lo coloca. Este análisis es importante porque lo vamos a utilizar más tarde, creo. ¿Sí? Entonces miren que este es el valor numérico, ¿no? Pero pues por ahora no me importa los números, solo quería que entiendan esos signos. Ahora lo que me interesa es esta parte, por ahora, que ya encontramos la masa en función del peso y la gravedad. Qué más tenemos que encontrar? Pues miren que ya encontramos la masa, que es esta de aquí. Ahora nos falta encontrar la aceleración. Pero la aceleración
hay varias formas de encontrarlo, ¿no? Hay varias fórmulas. Varias de ellas tienen el tiempo, o sea, como una incógnita ahí. Pero nosotros en este problema no conocemos el tiempo. Conocemos la velocidad y la velocidad inicial y conocemos la velocidad final y también conocemos la distancia que recorre el martillo, ¿no? Que es esto, ¿sí? El desplazamiento lo conocemos, ¿sí? Entonces hay una formulita que yo ya la he deducido varias veces, eh, que es que nos permite encontrar la aceleración y no involucra el tiempo, porque no conozco el tiempo. Esa formulita es esta, que nos dice que el desplazamiento delta y va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre dos veces la aceleración, ¿sí? Esa formulita se la puede deducir, yo ya lo he hecho, pero como es un poco larga, no la hago, solo que la voy a colocar ahí. Ya lo he hecho en varios videos, si lo quieren buscar o si quieren que lo haga de nuevo, pues me comentan por ahí. Entonces, esta es, esta es la formulita. Miren que yo puedo despejar la aceleración, ¿no? Si yo esa aceleración la quiero despejar, mejor dicho. Miren que está dividiendo, yo la puedo pasar al otro lado a multiplicar, ¿no? Y nos va a quedar así. ¿Listo? Lo paso al otro lado a multiplicar. Pero ahora yo como quiero despejar la A, ¿no? Pero la A me quedó aquí acompañada del delta Y. Pero el delta Y ahora ¿qué está haciendo? Multiplicando. Entonces lo puedo pasar al otro lado a dividir. Entonces, entonces como si lo quitara de aquí y lo pasara a dividir acá de una vez para no complicarle la vida. Ahora quiero que analicen otra cosa. Nosotros habíamos dicho que la velocidad final es cero, ¿no? ¿Sí? La velocidad final es cero. Entonces, como esto es, la velocidad de aquí va a ir un cero, y cero al cuadrado es cero, ¿sí? Y como cero, si el cero no afecta en la suma, pues lo puedo quitar, ¿no? Lo que concluimos que nos va a quedar que la aceleración es menos v sub cero al cuadrado. En este caso nada más, ¿no? Por el hecho de que la velocidad final es cero. Si fuera otro valor no podríamos quitarlo. ¿Sí? Entonces miren que ya tengo la aceleración y ya encontré la masa. ¿Listo? Ahora reemplazamos esto en la segunda ley de Newton, que es esta. ¿Sí? Lo vamos a reemplazar. ¿Listo? Y eso hagámoslo acá abajo. Entonces miren que nos dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la fuerza neta va a ser igual a la masa. ¿Cuánto vale la masa? La masa vale WG, W sobre G. W, el peso, sobre la gravedad. Y por la aceleración. Y la aceleración en este problema pues nos da que es menos v sub 0 al cuadrado sobre dos veces delta y. ¿Sí? Esas son las variables. Entonces tenemos que, al multiplicar eso, miren que tengo que multiplicar fracciones, ¿cierto? ¿Cómo se multiplican fracciones? ¿Se acuerdan? Pues se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador, ¿sí? Entonces lo que nos va a resultar es que la fuerza neta va a ser igual a W por menos V sub 0 al cuadrado, ¿no? Como el W es positivo y este de acá es negativo, pues nos va a quedar más por menos, nos va a quedar arriba un menos W V sub 0 al cuadrado. Y abajo, como son todos negativos, pues nos va a quedar todo perdón, como abajo son todos positivos, nos va a quedar todo positivo, ¿no? Entonces esto va a resultar que es 2 veces delta Y por G. ¿Sí? El, el número, el valor, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, esa es la fuerza neta. Ahora lo que nos queda es meter los números. ¿Sí? Eso, entonces como ya conocemos todos esos números, pues los podemos introducir nada más. Entonces tenemos que la fuerza neta va a ser igual a menos, ¿cuánto vale el peso? El peso vale 4,9 newtons. La velocidad inicial es menos 3,2 metros sobre segundo y todo eso al cuadrado, dividido entre dos veces delta y, pero delta y era menos 0,0045 metros y la gravedad es
9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Miren que yo de rato les expliqué que el peso es negativo por lo que apunta hacia abajo y la aceleración es negativa por lo que apunta hacia abajo, ¿no? Pero pues esos menos los en sí se cancelan, se dan cuenta que hay un menos arriba y un menos abajo, pues los puedo cancelar de una vez, ¿no? O los puedo dejar ahí como quieran, como lo quieran ver. Muchas personas es que hay muchos problemas, pues yo he mirado en otras partes que eso utilizan como magnitud y lo dejan así nada más, pero pues va a ser igual por lo que les digo que se va a cancelar, ¿no? Lo importante es que entiendan el concepto y por qué van y por qué no pueden, por qué no van, ¿sí? Si los dejamos, pues miren lo que va a pasar, ¿no? Aquí tenemos que analizar los signos, ¿sí? Bueno, primero hagamos el valor numérico, metamos esos números a la calculadora y luego analizamos los signos que van a quedar. Si va a ser el valor positivo o va a ser negativo, eso ahorita lo analizamos, ¿listo? Pero primero hagamos la calculadora, todo eso. Bueno, igual. Si hacemos todos esos números en la calculadora, tenemos que es, miren que tengo una división de productos, ¿no? Entonces tengo que utilizar paréntesis. Entonces abro el paréntesis y digo 4,9 por 3,2 al cuadrado. Cierro paréntesis. Dividido, abro paréntesis de nuevo, 2 por 0,0045 por 9,8. ¿Y esto qué nos resulta? Y cierro paréntesis ahí, ¿no? Ahora sí hacemos igual y nos queda que el valor numérico de esto es 568,89, aproximándolo a dos decimales, ¿no? Miremos el signo primero, luego analizamos las unidades. Si en este momento encontramos el número, ahora vamos a encontrar qué signo lleva este número, positivo o negativo. ¿Qué piensan? Entonces miren que aquí, aquí en esta parte, en este paréntesis de aquí, el signo es negativo, ¿no? Pero ese signo está elevado al cuadrado, o sea que tengo que multiplicar menos por menos, ¿no? Si es menos por menos, pues en este paréntesis nos va a resultar más, ¿no? Porque menos por menos nos da más. En este paréntesis de acá tenemos un menos, ¿verdad? Y acá tenemos otro menos. Ahora miren lo que da. Menos por menos, más, por este más de acá, nos va a quedar en total que el signo del numerador va a ser positivo, ¿sí? Ahora analicemos el signo del denominador. El 2 es positivo. Este paréntesis es negativo. Y este paréntesis de acá es negativo. Más por menos, menos. Por este menos de acá, me va a dar más, ¿sí? Entonces el signo que resulta en el numerador, en el denominador, va a ser positivo. Entonces miren que yo tengo positivo arriba y positivo abajo. Más por más, me queda un más. Entonces por esta razón, este número nos va a quedar positivo, ¿sí? Pero como es positivo, no lo coloca. Miren cómo analizo si yo no le hubiera puesto los signos al peso y no le hubiera puesto el signo a la gravedad, o sea que los hubiera dejado positivos. Mire cómo queda. En este paréntesis va a quedar, en este paréntesis de aquí, me va a quedar lo mismo, ¿no? Porque es menos al cuadrado, ¿no? O sea, menos por menos, más. Ahora este paréntesis tiene positivo, ¿no? Porque ya le quité el signo. Y ahora negativo, ¿sí? Y el menos de acá. Menos por más, menos. Por este más de acá, me va a seguir dando menos. Entonces en el numerador yo tengo un menos, ¿sí? Analicemos el de acá abajo. El 2 es positivo, este paréntesis es menos y este paréntesis es positivo ahora, ¿sí? Más por menos, menos. Por este más de acá me va a dar menos. Entonces, esto nos queda menos. Miren que tengo menos arriba y menos abajo. Entonces uno dice menos por menos, ¿qué nos queda? Más, ¿no? Entonces miren que de cualquier forma nos va a seguir dando un más, ¿sí? Que es positivo. ¿Sí me entienden el porqué por qué puedo quitarlos o poner todos estos signos de aquí, ¿no? Pero pues siendo estrictos con la explicación que yo les he dado, pues deberían ir negativos, ¿no? Porque ambas apuntan hacia abajo. Listo, yo creo que les quería aclarar eso porque pues hay partes que utilizan solo las magnitudes. ¿Listo? Eso es todo. Ahora miramos las unidades. ¿Qué nos queda en las unidades? ¿No? Miren que arriba yo tengo newtons y acá tengo metros sobre segundo, pero está elevado al cuadrado, ¿no? Pero como está elevado al cuadrado,
ese cuadrado va a afectar a ambos, ¿no? Al metros y al segundos. Entonces miren que en el numerador yo voy a tener newtons multiplicado por metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿sí? De esos cuadrados salen del exponente. Y abajo, ¿qué tengo? Abajo yo tengo un metro multiplicado por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Pero como es una multiplicación de fracciones, pues yo a este valor que no es fracción, lo convierto en fracción dividiéndolo entre uno, ¿sí? Y ya se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces miren que metros por metros es metros cuadrados, ¿no? Entonces nos va a resultar aquí metro cuadrado arriba. Y uno por segundo al cuadrado nos va a quedar segundo al cuadrado, ¿no? Entonces pues este resultado de aquí va a ser metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Sí, eso va a resultar, ¿no? Entonces lo puedo quitar ya que entendieron por qué. Entonces vamos a ver que abajo nos quedan metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y si se dan cuenta, yo tengo arriba en el numerador tengo lo mismo que tengo abajo y por tanto los puedo cancelar, ¿sí? Entonces ya que cancelamos todo eso y nos damos cuenta que quedan solamente newtons. Listo, ¿no? Pero este es las unidades en newtons, ¿no? Bueno, en negro coloquémosle. Esa es la fuerza neta. ¿Listo? Todo ese trabajo fue para encontrar la fuerza neta. Pero el problema no nos pregunta por la fuerza neta, nos está preguntando por la fuerza que el martillo ejerce sobre el clavo. ¿Sí? Ahora tenemos que trabajar con la definición de fuerza neta. ¿Qué les había dicho yo que era la fuerza neta? La fuerza neta es la sumatoria vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el martillo. Entonces, yo sé que la fuerza neta es igual entonces. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre el martillo? Tres fuerzas, ¿no? La normal, el peso y la fuerza aplicada, ¿no? Entonces miren que la normal apunta hacia arriba, por lo tanto va a ser positiva. Y el peso y la fuerza apuntan hacia abajo, por lo tanto van a ser negativos, ¿no? Entonces miren que yo tengo la normal, que es positiva, menos el peso que apunta hacia abajo, menos la fuerza aplicada que apunta hacia abajo también, ¿sí? Y todos estos números, no, bueno, la n no la conozco, ¿no? Entonces aquí ya, esa n es lo que quiero que entiendan de la tercera ley de Newton. Que la N como es una fuerza de reacción, o sea, es la fuerza que el clavo ejerce sobre el martillo, entonces como les expliqué hace rato, a ver si lo tengo aquí todavía el dibujo, entonces miren que el N va a ser numéricamente igual, porque la N es la fuerza que el clavo ejerce sobre el martillo, ¿no? Va a ser numéricamente igual a la fuerza que el martillo ejerce sobre el clavo, pero va a tener dirección opuesta, ¿no? Pero el valor numérico va a ser el mismo, eso es lo que quiero que entiendan. ¿Sí? Lo que nos dice es que van a tener direcciones opuestas. Entonces, si yo encuentro el valor numérico de n, pues ya sabemos que ya podemos encontrar el valor de f cambiándole el signo, ¿sí? Porque va a ser el mismo número. Eso es lo que quiero que me comprendan y ya. Entonces vamos a ello. Entonces, si yo encuentro cuánto vale n, que es la fuerza que el clavo ejerce sobre el martillo, ya puedo decir que encontré la fuerza que el martillo ejerce sobre el clavo, simplemente, simplemente sabiendo que esa fuerza va a ir en sentido opuesto, ¿no? Eso, entonces voy a encontrar n para aplicar ese análisis, ¿no? Miren que quiero despejar n porque lo quiero encontrar cuánto vale. Entonces, todos estos números que están negativos pasan al otro lado positivos, ¿no? Porque están restando, pasan al otro lado a sumar. Entonces resulta que n es igual a la fuerza neta menos, más el peso más la fuerza aplicada, ¿sí? Más la fuerza aplicada. Y ya todos esos valores los conozco, entonces ya puedo conocer n. Entonces n va a ser igual a la fuerza neta que es 568,89 newtons más el peso que es 4,9 newtons más la fuerza que son 15 newtons. ¿Listo? Entonces el valor numérico de esto, que es lo que nos interesa, es igual al sumar eso todo en la calculadora resulta que es 568,89 más 4,9 más 15. Eso nos queda igual a 588. 588
0,79 newtons, ¿no? Pero esa N, miren que es positiva porque está apuntando hacia arriba, ¿no? Y es la fuerza que el clavo ejerce sobre el martillo. Pero a mí el problema me está diciendo que encuentre la fuerza que el martillo ejerce sobre el clavo. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que la fuerza que el martillo ejerce sobre el clavo va a tener el mismo valor numérico, ¿sí? Pero va a estar apuntando hacia abajo. Entonces tengo que ponerle un menos, ¿sí? Y ese menos nos indica que apunta hacia abajo. Y ya, esa sería la respuesta. Si quieren, pues esa es la respuesta pues más precisa, ¿no? Si quieren lo pueden aproximar un poquito, redondear o como lo quieran llamar, y lo podemos aproximar a menos 589 newtons. ¿Si miran cómo se aproxima eso? Ahora, inclusive se puede aproximar un poquito más, ¿no? Para redondearlo un poco más, ¿sí? Pero pues ya esto ya no es tan preciso como la primera respuesta. Entonces nos va a quedar 590, aproximándolo, pues, ¿no? Ya son aproximaciones, ¿sí? Eso. Y esa sería la respuesta al inciso B. Y esta sería, entonces esta es la fuerza que el martillo aplica sobre el clavo. Ahora vamos a ver qué nos preguntan más. Dice el inciso C. Suponga que la tabla es de madera dura y la distancia que el martillo recorre al descender es de solo 0,12 centímetros. Las fuerzas descendentes sobre el martillo son las mismas que en el inciso B. Entonces nos preguntan, ¿qué fuerza F ejerce ahora la cabeza del martillo sobre el clavo mientras están en contacto con él y moviéndose hacia abajo? Nos está diciendo que ahora lo único que va a cambiar es la distancia que recorre, ¿no? Miren que ahora es 0,12 y antes eran 0,45 centímetros, ¿no? O sea que se detiene en una distancia más pequeña. Y si se detiene en una distancia más pequeña, pues la aceleración es más grande y la fuerza, por tanto, tiene que ser mayor, ¿sí? Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, lo que quiero que miren es que miren que como la velocidad final sigue siendo cero, ¿no? Eso no ha cambiado nada según el problema. Lo único que va a cambiar es el delta Y. Y ese delta Y va a seguir siendo negativo por la razón que yo les decía, de que pasa de un punto más alto a uno más bajo, o como si lo quieren ver, porque se mueve desde arriba hacia abajo, ¿no? Por eso es negativo, ¿sí? Y en nuestra convención que estamos utilizando es que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces lo que quiero que entiendan de ahí es que esta ecuación que yo obtuve hace rato me va a seguir sirviendo hasta ahora, ¿sí? Esto va a seguir sirviendo. Va a ser lo mismo, si hacemos el análisis para el inciso C, vamos a llegar a esta misma fórmula, ¿sí? Solo que ahora lo que vamos a cambiar es el valor de delta Y. Listo. Entonces ahora vamos a resolver el inciso C. Sí, al inciso C. Esta la podemos mover aquícito. Queda bien. Miren que ahora el delta Y es diferente, ¿no? Nos está diciendo, bueno, encontremos ese delta Y, ¿no? Nos está diciendo que delta Y va a tener un valor numérico de 0,12 centímetros, ¿no? Eso es lo que nos dicen. Pero yo le coloco el menos porque yo sé que el martillo se mueve desde arriba hacia abajo, ¿sí? O sea que el movimiento apunta hacia abajo, o como lo quieran ver, ¿no? O porque pasa desde una posición más alta a una más baja. Y yo tengo que convertir esto a metros, ¿no? Entonces recuerdan que yo decía, porque para convertir a metros, pues aplico este factor de conversión, ¿no? Que un metro tiene 100 centímetros. Entonces yo esto lo puedo cancelar. Sí, entonces ya nos va a quedar las unidades en metros. Y vuelve y juega, ¿no? Menos 0,12 por uno es menos 0,12. Y al dividirlo entre 100, pues simplemente corro la coma dos espacios a la izquierda. Entonces aquí nos queda que delta Y es igual a menos 0,0012 metros. Miren que la coma en un inicio estaba aquí, ¿no? Y como dividí entre 100, corro la coma dos espacios a la izquierda. ¿Sí? Nos queda ahí. Listo, ese es el delta Y. Lo demás va a ser todo lo mismo. Entonces no hay lío. Entonces tenemos que Fn es igual, bueno, hagámoslo con ese rojo, no, con azul. Entonces que la fuerza normal
es igual a menos el peso, que el peso habíamos dicho que como apuntaba hacia abajo es negativo, 4,9 newtons. La velocidad inicial, que también es negativa porque se mueve hacia abajo, 3,2 newtons, 3,2 metros por segundo, perdón. Y todo esto al cuadrado, dividido entre dos veces delta Y, pero delta Y ¿cuánto vale? Menos 0,0012 metros, ¿no? Multiplicado por la gravedad, que es menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y al hacer los números, nos va a quedar que Fn es igual. Bueno, al hacer los números en la calculadora, hacemos lo siguiente. Bueno, pues ustedes pueden meter con todo y signos o como quieran analizarlo, ¿no? A mí me gusta hacer los signos aparte. Algunos sí cogen y meten los signos también en la calculadora, pero a mí me parece más complicado así. Entonces miren que abro paréntesis y digo 4,9 por 3,2 al cuadrado, dividido entre 2, perdón, dividido, y abro paréntesis 2 por 0,0012 por 9,8, cierro paréntesis. Esto nos queda 2133. Entonces esto nos queda 2133,33. ¿Sí? Y si recuerdan el análisis que hicimos antes, pues lo voy a escribir aquí un poquito más rápido. Bueno, los signos, ¿no? De este paréntesis, ¿qué sale de este paréntesis de aquí? Miren que el menos está elevado al cuadrado, por tanto nos va a quedar más, ¿no? Porque menos por menos, más. Aquí hay un menos y aquí hay un menos. Entonces, miren, los multipliquemos, ¿no? Menos por menos, más. Por este más de acá, va a quedar un más. Entonces, en el numerador va a quedar más. Ahora sí, miren, el 2 es positivo, este paréntesis es negativo y este paréntesis es negativo. Más por menos, menos. Por este menos de acá, resulta un más. Entonces abajo también tenemos más. Y ahora sí, más por más, nos va a quedar más, ¿no? Entonces el resultado de esa división es que va a dar un número positivo. O sea que aquí iría un más, ¿no? Pero como es más, no se lo suele colocar, ¿sí? Es mejor no colocarlo. Ahora las unidades, miren que el metro sobre segundo también va a quedar al cuadrado. Entonces nos va a quedar arriba, newtons por metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y abajo miren que tengo que multiplicar metros por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y esto también nos va a quedar metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Entonces miren que aquí ya puedo cancelar estas unidades y nos va a quedar en newtons. ¿Listo? Entonces esa es la fuerza neta. Y ahora aplicando el mismo análisis que hicimos antes, pues dijimos que la fuerza neta es igual a, ¿se acuerdan? Al sumar todas las fuerzas vectorialmente, ¿no? Entonces tengo que sumar N, W y F, ¿no? Pero N es positiva porque apunta hacia arriba y W y F son negativas porque apuntan hacia abajo, ¿sí? Porque están apuntando hacia abajo. Entonces yo tengo N menos W menos F, ¿sí? Porque están apuntando hacia abajo. Entonces, por la tercera ley de Newton, si yo encuentro el valor numérico de N, que es la fuerza de reacción que siente el martillo debido al clavo, entonces si encuentro ese valor numérico, pues encuentro el valor numérico de la fuerza que el martillo le ejerce al clavo, ¿sí? Entonces voy a despejar N, y si recuerdan ya lo hice antes, que nos quedaba Fn más W más F, ¿sí? Porque estos como están negativos, pues pasan al otro lado positivos, ¿listo? Entonces N es igual a la fuerza neta. ¿Cuánto nos dio la fuerza neta? Nos dio 2133. 2133,33 newtons. Eso nos dio la fuerza neta, ¿no? A ver, ¿sí? El peso ya lo conocemos porque se nos cambia. Nos está diciendo que son las mismas fuerzas, o sea, 4,9 newtons. Y la fuerza aplicada que son 15 newtons. Entonces la normal, al sumar todo eso, nos queda que es 2133,33 más 4,9 más 15. Y esto es igual a 2153.
2153,23 newtons. Listo, ¿no? Entonces vuelve y juega, les explico, ¿no? Como esta fuerza está dirigida hacia arriba y es la fuerza que actúa sobre el martillo, ¿no? Es la fuerza que el clavo le ejerce al martillo. Pero a nosotros el problema nos está diciendo por la fuerza que el martillo le ejerce al clavo. ¿Sí? Entonces yo sé que por la tercera ley de Newton esa fuerza va a tener el mismo valor numérico, ¿sí? Pero va a tener sentido opuesto, ¿sí? Por eso le coloco al menos. Es decir, que si la normal apunta hacia arriba, pues esta fuerza que el martillo le ejerce al clavo va a apuntar hacia abajo, ¿no? Y vuelve y juega, les explico. Esta fuerza F es la que el martillo le ejerce al clavo, ¿no? Por eso el clavo se mueve hacia abajo, porque se siente esa fuerza F hacia abajo. Ahora sí, esta fuerza N es la que el clavo le ejerce al martillo. Entonces y está apuntando hacia arriba, ¿no? Entonces, por eso el martillo cuando golpea el clavo, luego rebota y se devuelve hacia arriba, pues podemos decirlo, ¿no? Entonces, por eso se debe eso, porque el clavo le ejerce esa fuerza al martillo hacia arriba, ¿no? Estamos hablando de acá. Por eso el martillo rebota, ¿sí? Y eso sería todo, pues, ¿no? Aunque esta de aquí, pues lo podemos aproximar un poquito más si quieren. Entonces nos va a quedar menos 2153 newtons, ¿sí? Eso es ahí aproximándola. Pero pues más preciso sería esto, ¿no? Ahí depende de si los profesores se piden valores enteros o con decimales. Ahí tienen que verlo. Sí, pero esta es la respuesta. Esta es la fuerza que el martillo le ejerce al clavo. Y si es menos porque apunta hacia abajo. Y bueno, aquí me faltó también el signo de acá de ah, no, esta no es. Ah, no, acá sí también le coloqué el signo. Sí, miran, este es el del inciso B. Entonces, sí está bien todo. Y eso sería todo por este problema. Gracias por ver el video. Suscríbanse y denle like.